Muy buenos días, compañeros. El grupo número 2, conformado por Álvaro Vanegas, Gina Rodríguez, Marta Sánchez y Lisandro Moreno, presentan la actividad 1.2, el currículo de matemáticas en Colombia desde 2 documentos curriculares. Guía de presentación. La guía de presentación tiene que ver con los análisis de los estándares básicos de competencia en matemáticas. Vamos a tratar los fines de la educación matemática, la estructura, la dimensión conceptual, la dimensión cognitiva, la dimensión formativa y la dimensión social. En el análisis de los derechos básicos de aprendizaje trabajaremos la estructura, la dimensión conceptual, la dimensión cognitiva. Vamos a trabajar unas conclusiones y unas referencias. ¿Ya? Los fines de la educación. Vamos a hablar de los fines de la educación. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 67 de la educación, habla que la educación es un derecho fundamental y obligatorio. En la Ley 115, los fines y los derechos de la educación, artículo 5, artículo 23 y artículo 31, el Ministerio de Educación, para dar cumplimiento, trabajó los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Estructuras. La estructura de los estándares. Los estándares están estructurados en 5 pensamientos, cada uno con su sistema. Los estándares también están dados por niveles y los estándares trabajan lo que son los procesos y los subprocesos matemáticos. Bueno, estándares. Vamos a ver la dimensión conceptual, la dimensión formativa, la dimensión cognitiva y la dimensión social. Bueno, vamos a trabajar lo que es la dimensión cognitiva. Entonces, en la dimensión cognitiva hay 5 pensamientos que están relacionados cada uno con los sistemas. Por ejemplo, el pensamiento numérico con el sistema numérico, el pensamiento espacial con el sistema geométrico, así sucesivamente. También existe una coherencia vertical y una coherencia horizontal. La coherencia vertical está dada en cada uno de los grados, de primero a tercero, de cuarto a quinto y así sucesivamente. Los estándares también tienen una coherencia horizontal en cada uno de sus pensamientos, como es el pensamiento numérico con el pensamiento variacional y con los otros pensamientos. Los estándares están redactados en diferentes niveles de complejidad. Quiere decir que no es un mismo estándar para grado primero que para grado tercero o para grado quinto. Los estándares en la dimensión conceptual. Los estándares involucran procesos como son formular y resolver problemas, moldear procesos de fenómenos de la realidad, la comunicación, el racionamiento, la formulación y la comparación, la ejercitación y procedimientos. En el pensamiento métrico y sistema de medida, la construcción de los conceptos de cada magnitud, la comprensión de los procesos. Este pensamiento métrico, lo que queremos decir ahí es que los estándares también están trabajando contenidos y los trabajan en cada uno de los pensamientos. En los estándares de competencia, en la dimensión formativa, nos habla de la noción de competencia, nos dice que la competencia no se da de manera espontánea, sino que se requieren ambientes de aprendizajes que sean ricos y que ¿para qué? Para resolver situaciones problemáticas significativas. También dice que nosotros decimos que no existe una política clara en cuanto al docente sobre la metodología, pero los estándares hablan que nosotros debemos partir de un aprendizaje significativo comprensivo en matemáticas, que fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio y seguridad y confianza hacia las matemáticas. Debemos también trabajar en prácticas de aula más activas, aprovechar la variedad y la eficacia de los recursos. En la dimensión social involucra también, hablamos de una evaluación formativa. Entonces dice que ahí se debe valorar permanentemente al estudiante en sus distintas actuaciones en cuanto a matemáticas, en la forma de interpretar. También parte para ellos que puedan resolver y solucionar problemas. No plantea un modelo, también decimos que no plantea un modelo que pueda ser llevado a la práctica por los docentes para interpretar, sistematizar y retroalimentar estos resultados.
Entonces dice que el registro de evidencias por parte del docente, complementando con registros de cada uno de los estudiantes, debe llevar su propio trabajo. También habla que los profesores deben llevar carpetas, deben llevar diarios de clase, que esto también deben ayudar a que los muchachos se apropien de su propio avance y también asuman responsabilidad con su propio aprendizaje. Vamos a hablar de los derechos básicos de aprendizaje, la estructura, la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. En los derechos básicos de aprendizaje. Entonces nosotros nos damos cuenta que la parte que está rojita, que es 10, es un enunciado enumerado del derecho básico de aprendizaje que se espera que el estudiante alcance. También vienen unas ideas secundarias o palabras relevantes que dan significado al derecho básico de aprendizaje, que viene en negrilla. Y el DBA se presenta por medio de un ejemplo para dar una comprensión a ese enunciado. Entonces nos plantea una serie de actividades que el docente puede realizar. En los derechos básicos de aprendizaje hablamos de la división cognitiva. Entonces, un enunciado enumerado del DBA que se espera que alcance el estudiante. También establece una secuencia que permite el desarrollo de pensamientos matemáticos. Apoya y complementa la construcción y la actualización de propuestas curriculares. En la dimensión conceptual, en los derechos básicos de aprendizaje, hay palabras relevantes que es socializar y retroalimentar con la comunidad educativa respecto a lo básico que debe aprender el estudiante, dar cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los grados, los contenidos que el estudiante debe alcanzar en el transcurso del año escolar. Conclusiones. Las conclusiones que nosotros trabajamos es: los estándares básicos de competencia se definieron para que los estudiantes no se limiten al cúmulo de información, sino que aprendan de lo que es necesario en la vida y lo apliquen en la solución de problemas reales de su contexto. La idea de ser competente significa la aplicación de lo que se sabe para desempeñarse en una situación. Los DBA estipulan por grados y su lenguaje es comprensible, para lo cual el lector para cualquier lector, diferente al planteamiento por niveles como se realiza en los estándares básicos de competencia, que están diseñados para un conjunto de grados y usan un léxico más especializado. Otra conclusión es: los estándares de competencia y los derechos básicos de aprendizaje mencionan la importancia que los docentes motiven los estudiantes, plantean superficialmente una metodología para implementarse. Los estándares básicos de competencia de matemáticas profundizan en una dimensión más que en otra, principalmente en la dimensión conceptual, es decir, hacen especial énfasis en el contenido. La dimensión formativa y social solo se evidencia en algunos de sus apartados. No se consideró como prioritarios la necesidad de la educación básica de calidad para la totalidad de la población, es decir, la formación con equidad y calidad. El valor social ampliado de la formación matemática al conocimiento matemático que todo ciudadano debe poseer en forma necesaria e imprescindible para ser activo, crítico en su vida social y política. La interpretación de la información para tomar decisiones y la importancia del papel de las matemáticas en la consolidación de los valores democráticos. Las referencias. Nosotros tomamos como referencias los estándares básicos de competencia en la comparación con el estudio PISA y las cuestiones para su ajuste. Este fue dado por Gómez P. Castro. También trabajamos lo que nos dan los estándares básicos de competencia